Nuestra dentadura es fundamental. ¿Y qué pasa? Y ahora la doctora Sandra León nos aclara este tema. Cuando un dientito que superficialmente se ve bien, llegamos donde el profesional y nos dice, no, ese diente hay que quitarlo, hay que sacarlo. Muy buenos días, doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días, Verita. Y aquí de nuevo dando consejos. Y sí que es cierto eso que estás diciendo, Vero, porque muchas veces nos queremos aferrar al último diente de nuestra boca, 3, 4 dientitos que nos quedan, y realmente ya esos dientes no cumplen con las capacidades para sostener un puente, por ejemplo, o no tienen el soporte necesario para quedarse en la boca. ¿Qué es lo que pasa, Sandra, cuando a simple vista se ve bien el dientito, pero no está bien? ¿Qué podría ocurrir? Ok, son varios factores. El principal es la enfermedad periodontal. ¿Qué es la enfermedad periodontal? Bueno, cuando la encía y el hueso se van perdiendo. Va a haber movilidad en los dientes y ya el paciente empieza a sentir que ese dientito tiene algo, está entero, no tiene caries, no tiene absolutamente nada, pero ya empieza a sentir un poquito de movilidad. Esa movilidad es signo, pero así, ya usted siente un poquito de movilidad y mejor vaya al dentista. Alarma. Porque inclusive vamos a tener tratamientos que pueden evitar que se llegue a un grado 3, ¿verdad? Grado 3 es que ya la pieza se va a perder, pero podemos evitar cuando estamos en un pequeño movimiento, grado 1, podemos evitar a que llegue a consecuencias mayores que serían la extracción, sacar el diente, y ahí es donde la gente dice, no quiero perder mis dientes. No quiero perder ese diente, doctora, ¿qué hacemos? Y generalmente hay que identificar, Vero, es lo más importante, identificar en qué momento estoy yo teniendo esta enfermedad. Inicia con una inflamación de las encías. Las encías empiezan a inflamarse. Aprovechemos las maquetas para que usted nos ayude a identificarlo. Vamos a poner esta maqueta ahí, perfecto. En esta zona de aquí, los pacientes van a ver que es en los cuellos de los dientes, en esta zona, que se empieza a inflamar, que lo tiene rojo, eritematoso, que con solo cepillar los dientes ya empieza un sangrado. Ese es signo vital, pero así, vital, de correr al dentista. Cuando hay sangre es... Ya cuando usted se empieza a cepillar y empiezan esos sangrados que no paran, y ya que paran cuando ya dejó de cepillarse, es mejor sacar una cita en el dentista y que les hagan un buen chequeo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a evitar que ya empiece una enfermedad periodontal donde ya va a dejar de sangrar, ya ustedes van a dejar de ver sangre, van a pensar que ya pasó la enfermedad, que ya me recuperé, y no, más bien es todo lo contrario. Debajo de la encía se empieza a acumular sarro. Ese sarro, que tiene bacterias, empieza a comerse el hueso. ¿Cuál hueso? El que está alrededor del diente. O sea, si lo vemos así, lo que hace es comerse este huesito que está alrededor del diente. Al final se va perdiendo el hueso y ya el paciente va a sentir que el diente se le empieza a mover de un lado para otro. Cuando hablamos de que hay grado 1, es porque el hueso empezó muy levemente con una bolsa periodontal, que quiere decir que empezó a comerse una parte del hueso. Ahí se puede raspar, hacer un alisado y se puede injertar hueso. Entonces el diente se puede recuperar perfectamente. ¿Qué pasa cuando definitivamente ya no se puede ni siquiera hacer injerto óseo? Cuando ya nada más haya agarradito una parte de la raíz. Es lo único que queda de hueso. Entonces toda esta sección de aquí está sin hueso. Ahí ya nosotros decidimos decirle al paciente, lo sentimos en el alma, pero lo mejor para ustedes es que saquemos los dientes que quedan, porque muchas veces quedan 3, 4, 5, 6 dientes que ya no tienen soporte óseo y que hay que sacarlos definitivamente. Además de ese movimiento, ¿hay alguna otra señal, Sandra? Porque el paciente va a ver, pero no tengo caries, sí. no tengo, ¿verdad? No tienen caries, pero empiezan a tener cierto dolor, empiezan a sentir como que algo no está bien. Inclusive los dientes se empiezan a mover de tal manera que ya empiezan a morder hasta diferente, porque los dientes se van cambiando de posición. ¿Por qué? Porque como hay movilidad, los vectores de la boca todos van hacia adelante y esos pequeños movimientos giratorios van a hacer que el diente de arriba ya no me pega bien con el diente de abajo. Entonces empiezan a tener molestias a nivel de la articulación temporomandibular, empiezan a tener molestias a nivel de cuello, en esta zona de aquí, y empiezan a tener problemas de dolor de cabeza.
Entonces, esos son signos y síntomas que es mejor, muchas veces no sabemos por qué es lo que está pasando, acudimos al otorrino, hacemos un examen neurológico, hacemos un montón de cosas y lo que menos hacemos es un examen odontológico. Porque no lo asociamos. Claro, generalmente no se asocia. Esos pequeños dolores y molestias en el cuello, en los oídos, generalmente son ocasionados porque los dientes tienen algún problema. Y muchas veces, Vero, son problemas que no se ven. Digamos, esta paciente que está aquí, que se las traje, esta paciente empezó a perder los dientes de arriba y si vemos ya todos los dientes de arriba tienen Sandra, implantes. Un segundito para que le... Ahora sí. Ok. Estos dientes de arriba, todos ya los perdió la paciente, los fue perdiendo poco a poco. Entonces le fuimos poniendo implantes cada vez que iba perdiendo un diente porque ¿qué queríamos? Queríamos que el poco hueso que quedaba, más el injerto óseo que le hacíamos, podíamos colocarle implantes. Entonces es importante saber qué es lo que realmente, y ya la paciente en el sector de abajo ya se está programando porque también tiene lesiones a nivel de los dientes inferiores y va perdiéndolos de alguna manera que ya uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando veo que mi diente está totalmente flojo o no está flojo, usted lo siente que está durito, pero que a veces se mueve y otros días amanece socado? Dice, viera que ayer se me movía por todo lado, pero ya ahora ya no siento que se me mueve. Eso es bueno, eso es algo que los pacientes siempre lo dicen, pero ya ese diente que usted siente que hoy se socó y que mañana, ese diente hay que tratarlo. O sea, ya está enfermo, ya tiene un problema. Y el problema periodontal es un problema que se arrastra poco a poco, que la gente en realidad lo va dejando porque un día me sangró, pero otro día no me sangró. Un día tenía sarro, ya me lo quitaron y ya no pasa nada. Pero es acumulativo, o sea, no se siente, no da mucho dolor. Entonces. Exacto, el problema es que no causa dolor, Vero. Doctora, además de ese movimiento y una raíz expuesta. Bueno, ya eso es, digamos, otro tema. Cuando tenemos, por ejemplo, en esta maqueta, vamos a ver esta maqueta que los dientes ya son como largos. Ustedes van viendo los dientes largos, es una característica de esos dientes que ya perdieron casi todo el soporte óseo. Y lo que usted va a ver es como el diente como que me creció más de la cuenta y en realidad no le creció, en realidad es que perdió hueso, la encía bajó, por decirlo algo, si estamos hablando, migró de la parte cervical, de la parte del cuello de los dientes, migró hacia abajo, hacia donde hay hueso, porque ella se va pegadita al hueso. O sea, la encía no se queda ahí, ¿verdad? En el aire, muchas veces sí, muchas veces se puede quedar, usted no ve la pérdida ósea, ve que tiene encía, pero hay una gran pérdida ósea. Eso a veces también puede pasar. Por eso es tan importante el diagnóstico clínico. Ir al odontólogo, que nos hagan un diagnóstico clínico. ¿Qué significa eso? Bueno, que vamos a valorar si hay bolsas periodontales. ¿Qué son las bolsas periodontales? Son, como decir, alrededor del diente hay encía, pero no hay hueso. Usted ve la encía y se ve toda la encía perfecta, se ve roja, eritematosa, pero usted ve encía. Cuando nosotros entramos, ya no hay hueso. Hay una gran pérdida ósea y eso es lo que hace que el diente empiece a tener movilidad. Y muchas personas se ven la encía así, pero no saben, no se imaginan que están perdiendo una cantidad desfavorable de hueso que va a hacer que se pierdan sus dientes en determinado tiempo. Y por eso es importante, Vero, porque los tipos de tratamiento, lógicamente, pueden ser los implantes, que hoy es lo máximo que el paciente se ponga implantes. Por ejemplo, esta paciente, que podría ser este caso, y yo traje uno aquí que se los puedo poner, veamos este caso que traje. Son pacientes que van perdiendo los dientes, pero vamos poniéndole implantes, y en todo caso, si hay que hacer una extracción ven, como este caso, se ponen los implantes y ven, un puente de este tipo. Doctora, eso que usted hablaba, porque la pérdida de una pieza dental, uno la sufre. Una. Por supuesto que sí, pero ahora, ¿quitan el diente y de una vez hacen el implante? ¿O cuál sería el procedimiento para no quedarme yo sin dientes? Ok. Recordemos esto, Vero, y aquí lo tengo. Si quitamos este diente, aquí podemos poner de inmediato el implante, siempre y cuando haya hueso.
El tema es que haya hueso. El asunto es que haya hueso. Si no hay hueso, entonces hay que hacer un injerto óseo, o sea, poner hueso, esperar unos meses para que ya se regenere el hueso. Y es que la gente no entiende qué es eso del injerto óseo, porque dice, me van a poner hueso humano, ¿de dónde me van a sacar el hueso? ¿Verdad? Tienen un montón de preguntas sobre eso y es importante que sepan cuál es el método, porque el método de poner un hueso sintético, que es lo que ponemos, o liofilizado, se pone un hueso granulado, que ya viene especialmente para colocarlo donde estamos sacando el diente, se coloca el hueso, se cierra con una membrana, lo dejamos 9 meses y empieza un proceso muy simpático que yo llamo. ¿Por qué? Porque el hueso nuestro, el hueso que quedó alrededor de ese hueso que ponemos, empieza a comerse ese hueso. Ese hueso que estoy poniendo yo, se lo empieza a comer, pero empieza a ser hueso nuevo. Entonces, al final de los 9 meses, el hueso que ya nosotros pusimos no existe, ya no está. El hueso se regeneró el hueso regeneró el hueso nuestro. Sandra. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Que para todo se puede hacer una solución impresionante y también hay colocación de implantes para que aquel que va perdiendo dientes lo pueda reponer con implantes. Sandra León, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Hay soluciones, pero la prevención es el primer paso. La prevención, correcto. Gracias. Con gusto.